¿Cómo andás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Facundo. ¿Cómo estás? Gusto ¿Bien? saludarte. Bueno, el placer es Bien, mío. bien, Gracias todo por muy bien. atenderme. Muy bien. ¿Y cómo te está tratando la cuarentena? Largo, pero es lo que hay que hacer, es lo mejor. Así que con salud, que lo primero, y paciencia. Muy bien. ¿Y ahí en Paraná cómo está la situación? Va, si es que estás en Paraná, no sé. No, no, yo estoy en Lanús, yo estoy en mi casa. Sé que en Paraná están en fase 4. Cuando estuve hace 20 días, salvo el distanciamiento social, después la actividad era normal. Claro, y bueno, hablando de Paraná, te llevo un poco al presente antes de arrancar a hablar de Temperley, que es lo que nos importa. Bueno, hace poco se confirmó tu extensión del vínculo, así que bueno, contame sensaciones de eso. Sí, extendimos el vínculo con Patronato por 1 año y medio más. Estamos en una etapa de rearmado del plantel con la intención de mantener la base y reforzar los puestos que consideramos necesarios, con la incertidumbre de saber cuándo se vuelve a entrenar, pero tranquilo a la espera de las novedades para arrancar. Claro, perfecto. Así que bueno, arrancando a hablar un poquito de Temperley, que es lo que nos importa a nosotros, a los hinchas. Bueno, arrancamos picante, te voy a llevar al año 1993, donde vos llegás al club, obviamente en un contexto complicado, ¿no? Porque Temperley venía de 2 años sin actividad por la quiebra. Así que bueno, te pregunto, ¿cómo fue tu llegada a Temperley? ¿Cómo lo veías antes de llegar? ¿Cómo se dio ese paso? Y bueno, ¿cómo viviste ese primer año al menos en Temperley, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación en la que se encontraba? Bueno, sí, me acuerdo. Eh, yo venía de Arsenal de Sarandí. eh, Surgió la posibilidad de Temperley, fue en el invierno del 93. Yo tenía una fractura en el brazo y fue enyesado, pero necesitaba firmar en un club y con un buzo por encima del yeso no se dieron cuenta y pude entrenar normal y fiché y ahí empezó la historia. El club recién se había abierto. eh, yo tenía la imagen de las veces que había ido a jugar en contra del Temperley, de un club de primera, un estadio muy bonito, la cancha en muy buenas condiciones, y bueno, en esa época, eh, recién en la reapertura, las instalaciones por ahí estaban un poco descuidadas, de a poco la comisión de apoyo que había en ese momento empezó a levantar el club, el equipo competía en la primera C, así que una etapa muy, muy linda, que guardo un gran cariño por esos momentos y por el club que me dio la posibilidad de empezar mis primeros pasos en primera división. Claro, y deportivamente, esa primera temporada, ¿cómo la viviste? Deportivamente, habíamos clasificado para el reducido. eh, la primera fase jugamos contra San Telmo, que había perdido la final con Defensor Unido de Zárate. Ganamos en cancha de Temperley y ganamos en cancha del Porvenir. Fuimos a la semifinal con Excursionistas y perdimos. Perdimos en Temperley, una tarde de lluvia, y después perdimos en cancha de Alboy, donde Excursionista hizo de local, que terminó ascendiendo, creo que ganándole la final a Liniers. Y bueno, después, al otro año, 94-95, es el ascenso, ¿no? Sí, bueno, justamente te llevo a ese campeonato, que bueno, se arrancó no muy bien, ¿no? Obviamente se dieron tres cambios de técnico, ¿no? Con Mendaskis, Ostúa y después vino Biondi. Bueno, ¿cómo fue ese proceso ¿no? de empezar a los tumbos y después, bueno, terminar coronando un campeonato para volver a Temperley a la primera vez? Sí, sí, fue un campeonato, yo tuve menos participación que el torneo anterior. Yo el campeonato anterior había jugado mucho, las instancias finales las había jugado.
En ese campeonato, por cuestiones de rendimiento y por alguna lesión que había tenido, alterné en el equipo. Un plantel que armó Jorge Bendakis, después siguió Héctor Ostriano Biondi, con una pretemporada en el medio en Colón, en Entre Ríos, si mal no recuerdo, pero gratos recuerdos, jugar con cancha llena, de visitante prácticamente siempre en estadios de primera división, porque Temperley sacaba a los equipos de su cancha, a los equipos de primera C, hasta las finales esas con Tristán Suárez en Banfield y en Lanús. Claro, y después, bueno, de tu salida, un poco por qué se fue, por falta de continuidad tuya, fue una decisión tuya o fue algo más ajeno a lo futbolístico. No, no, el primer año la continuidad y el buen rendimiento llevaron a la renovación del vínculo, y el segundo año lo contrario. Quizás el rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, algunas lesiones que me quitaron continuidad, el equipo había ascendido y había que buscar otro rumbo, volver a tener un buen año para posicionarme mejor, y mi salida de Temperley fue algo lógico, producto de mi rendimiento ese año. Y de ahí voy a jugar a Barraca Central en Primera C, ahí tengo un buen año, y Temperley ya estaba jugando en Primera B, y al otro año mete otro ascenso y va a Nacional B, pero me he ido en muy buenos términos. En ese momento la comisión directiva es mucha de la gente que conviví en los últimos años en el club como entrenador, como coordinador de inferiores, así que son amigos, pero hay que separar el trabajo del fútbol. El rendimiento mío ameritaba buscar otro jugador en mi lugar. Claro, y ahora volviendo un poquito atrás, te pregunto, ¿cómo vive un jugador el hecho de que se vayan dos entrenadores? ¿Eso le choca al deportista diciendo, bueno, estamos haciendo mal nuestro trabajo y por nuestra culpa se tiene que ir el entrenador"? ¿Cómo lo vive el jugador? Y después, bueno, vos como técnico ahora, obviamente que esa vorágine sigue estando, ¿no? De que los resultados mandan y que muchas veces los entrenadores no tienen tiempo para hacer sus proyectos, ¿no? En un club. Eh, en ese año estaba la presión por ascender. Se había escapado el año anterior, en el 94-95 ya el club estaba mejor con respecto al primero en cuanto a recursos, a presupuesto, entonces la obligación de salir de Primera C era inminente. Y los entrenadores se fueron por decisión propia. Yo recuerdo Jorge Bendakis y Héctor Ostúa tomaron la decisión ellos. Después vino Mariano, si mal no recuerdo, en un partido con San Telmo, y a partir de ahí el equipo encuentra el funcionamiento, encuentra los resultados, y se llega al ascenso en un plantel que el plantel y el club estaban por encima de la media de la categoría. Y llevándolo a la realidad que me preguntás, el cambio de entrenador nunca es algo agradable, porque indica una falla en el proyecto. Un proyecto es un recorrido entre el diagnóstico inicial y entrenadores, porque se está por debajo de lo deseado en ese camino que se recorre hacia el objetivo. Entonces, eh, el conductor es el que tiene que cambiarse, es algo lógico, traumático, pero lógico. Bueno, ahora te llevo a tus épocas de entrenador. Haces tu debut en Primera División en 2016, justamente en Temperley. Pero antes te pregunto, ¿cómo llegaste a la reserva de Temperley? Bueno, voy un poquito más atrás para que se entienda todo. Cuando termino de jugar, sigo vinculado al fútbol como preparador físico. Yo había hecho el profesorado en los últimos años de mi carrera como jugador. Trabajo en infantiles, en inferiores, y después trabajo en el ascenso junto a Jorge Ginarte y Sergio Benet durante 9 años, del 2003
al 2012. En el 2012 decido empezar mi carrera como entrenador principal, en el nivel que sea, y voy a dirigir 3 años las juveniles de Gimnasia, de Esgrima La Plata. Dirigí séptima y sexta división, casualmente un día vamos a jugar con Temperley, ahí el auxiliar de Temperley, y me encuentro con Jorge Colás, Adrián Tomassone y Equili Prado. Nos saludamos, charlamos, y al poco tiempo surgió la posibilidad, a los pocos días, de un proyecto como coordinador de juveniles. Yo ya tenía decidido dejar Gimnasia por un tema que iba a buscar algo distinto a la de dirigir una división, en ese caso la sexta de juveniles. Nos pusimos de acuerdo y a los 2 o 3 meses, en septiembre del 2015, empezó mi tarea como coordinador. En ese momento no había reserva en el club, fue el primer año de Temperley en primera, y ya en enero del 2016 eh, empiezo como coordinador de inferiores y técnico de reserva, y después, bueno, la historia conocida. Claro, y bueno, te tocó agarrar Temperley en un momento caliente donde se estaba jugando la permanencia. Y bueno, te llevo a ese partido con Newell's, el 2-0 de local. ¿Cómo se vivió eso? Si fue satisfactorio, ¿no? Lograr el objetivo, obviamente seguro que sí, pero teniendo en cuenta tu pasado en Temperley y seguramente el cariño que le tenías al club. Sí, anterior a eso tenemos una semana muy difícil. Temperley, eh, nosotros perdemos en San Juan la semana anterior 2-0, ese primer partido yo dirijo, y nos quedamos allá porque jugábamos a los 3 días Copa Argentina con Estudiantes de San Luis. Sí, sí. En el minuto 44 del segundo tiempo, ganábamos 1-0 y lo perdimos 2-1. Entonces nos volvemos de San Juan, eliminado de la Copa Argentina, perdiendo en el debut con San Martín de San Juan y medio definiendo la anteúltima fecha con Newell's de local. Bueno, había que encarar ese partido. Newell's con un muy buen equipo. En ese equipo jugaba Maxi Rodríguez, Coco, Formica, Fertoli, eran los 4 de ataque. Y nosotros nos jugábamos la permanencia, necesitábamos ganar y que no gane Argentinos Juniors en su partido con Lanús. Y bueno, y así fue. Me parece que esa tarde el equipo hizo un buen partido, se ganó 2-0. El resultado de empate en cancha de Argentinos Juniors nos ayudó y se logró la permanencia en esa anteúltima fecha. Te pregunto, ¿qué tan difícil es agarrar un equipo que no armó uno propio? ¿Cómo? ¿Qué tan difícil o cuál es la complejidad de agarrar a un equipo que un técnico no armó? O sea, agarrar un equipo que lo armó otro técnico y bueno, y acomodarlo según su ideología o lo que uno crea necesario que tiene que tener un equipo que sea de su autoría. Y me pasó varias veces. La última vez en Patronato lo mismo, con un Fialdo Civi igual. Hay un plantel armado por otro entrenador. Rápidamente tiene que ser claro el mensaje, breve y claro lo que se quiere, hay que adaptarse rápido. Los tiempos en primera no alcanzan para el trabajo y el convencimiento a largo plazo. Por eso hay que ser muy claro, muy específico y desarrollar la idea en breve lapso. Para eso elegir los 11 o los jugadores que mejor se adapten al esquema, a la idea de juego, y así fue. En fútbol los tiempos son inmediatos y esa no fue la excepción. Bueno, en 2016 te vas de Temperley después de lo que fue la obtención de la permanencia y después te toca volver. ¿En qué contexto volviste y cómo fue que la dirigencia te fue a buscar otra vez? Yo vuelvo a juveniles. En el momento que yo tengo que dirigir esos partidos, partido en San Juan, Newell's y la última fecha con Racing,
yo sabía que terminado eso, vaya como vaya, iba a volver a coordinador de juveniles. ¿Por qué? Porque ese proyecto de juveniles fue excelente. Eh, Creo que hoy tiene continuidad, pero las condiciones de trabajo, la organización, Temperley me dio todo, encabezado por Jorge Colás, Martín Vila era presidente de fútbol juvenil, bueno, y toda la comisión directiva. Yo involucré entre psicólogo, encargado de pensión, eh, un técnico por categoría, un profe por categoría, una estructura de más de 30 personas. Y me pareció que por una oportunidad mía de crecimiento personal, de pasar de coordinador o técnico de reserva a técnico de primera división, era una decisión muy egoísta si abandonaba ese proyecto que llevaba solamente 7 meses de vida. Entonces, ¿por qué no lo dije antes? Porque yo necesitaba que el jugador de primera me vea en esos partidos como el entrenador en presente y en futuro, dueños de las decisiones en el hoy y en el mañana, para tener la fuerza real para dirigir esos partidos. Yo no creo en el interino que dice vengo a dar una mano porque automáticamente se debilita. Yo me paro delante del plantel, soy el técnico hoy, mañana vemos. Bueno, terminado ese partido con Racing, yo me comunico con la dirigencia para decirle que volvía a juveniles, había muchas cosas por hacer, empieza el otro campeonato con otro entrenador y creo que por la 10ª fecha, una cosa así, el club otra vez necesita que yo me haga cargo del equipo y ya ahí lo que planteamos fue en forma definitiva. A mí no me gustaba ser indefinido o estar de un lado para el otro. Me siento bien si defino lo que soy, si soy coordinador, si soy entrenador de primera. Entonces planteamos que vaya como vaya, ya no volví a inferiores, ni en Temperley, ni en ningún club, y empezaba mi carrera como entrenador de fútbol profesional. Después, según los resultados y según el rendimiento, se verá en qué nivel. Pero ya fui con la convicción de no interinato y ya entrenador efectivo. Eso fue en noviembre del 2016, me parece. Exactamente, y bueno, justamente te tocó en ese año que agarraste después de que se fue Iván Delfino, bueno, toca también un proceso de varios partidos que terminó el último, donde Temple con un empate se salvaba del descenso ante Vélez, y bueno, fue un partido complicado donde, bueno, Vélez creo que dominó todo el partido y se sufrió más de la cuenta, ¿o no? Sí, fue Carlos Mayor, el técnico anterior ese año. Iván Delfino había sido de la temporada anterior. Es cierto. Eh, Nosotros jugamos 5 partidos entre noviembre y diciembre del 2016, con un empate, 1 ganado y 3 perdidos. Nos costó. Entonces hubo una pretemporada larga porque el fútbol no comenzaba por problemas de televisión, económicos, el gremio de por medio. Nosotros habíamos ido a Necochea. Una pretemporada que duró como 10 semanas, nos permitió jugar 8 o 9 amistosos. Ahí traemos 2 refuerzos, que fueron Mauro Besián y Emiliano Osuna. Empezamos un partido con Tigre en la cancha de Temperley, el equipo empieza acomodándose, y después recuerdo de un partido con Gimnasia en La Plata, ya el equipo tiene el funcionamiento deseado, vienen buenos partidos y buenos resultados, y terminamos una noche en cancha de Vélez con un empate 0-0. Eh, yo sabía que lo emocional era muy importante, nosotros llegamos al vestuario en el primer tiempo fue parejo, sin sobresalto en ninguno de los arcos, Temperley plantado en mitad de cancha, pero ya sabíamos que Olimpo le ganaba 3-0 al Dosivi, que con el empate nos alcanzaba para permanecer después de tanto sufrimiento, e inconscientemente el equipo cuida ese punto en forma exagerada y terminamos los últimos minutos quizás
sufriendo un poco, pero más que por las ocasiones de gol de Vélez, que no fueron tantas ni tan claras, por un retroceso del equipo para defender ese punto que tanto necesitábamos, ¿no? Pero esa noche se coronó, me parece, una buena campaña, un equipo que a mi criterio jugó muy bien al fútbol, que consiguió la permanencia, pero como yo digo, para permanecer en primera hay que jugar como equipo de primera y ese equipo jugó como equipo de primera división. Y ahora te pregunto, ¿qué tan importante fue tener a un hombre que era un caudillo y que conocía tanto a Temperley como Gastón Aguirre, por ejemplo? Fundamental, fundamental porque los equipos se sostienen con los planteles y los planteles los sostienen los líderes. Los líderes son los pilares del equipo, eh, que coinciden con el club y con el cuerpo técnico en objetivos, valores y normas de convivencia, son los que marcan el camino. Gastón, además de ser un líder dentro, lo era fuera de la cancha, capitán de ese equipo, bueno, todo lo que significó Gastón no solamente en Temperley, sino en el fútbol argentino. Uno a veces, hablando con los protagonistas, ¿no? Los jugadores, le pregunta cuál fue el mejor técnico, el técnico que mejor enseñanza le dio. Y ahora vos te pregunto como entrenador si vos aprendiste cosas de los jugadores o bueno, si podés marcar alguno que te haya aprendido, que te haya enseñado algo en particular. Siempre se aprende de los jugadores. Primero que yo creo mucho en la idea consensuada. Eh, no creo en la idea del entrenador que los jugadores ejecutan. Yo creo que el entrenador baja una idea, convence al jugador y cuando el jugador la empieza a sentir como propia, es donde los equipos empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque nada se defiende como lo propio, nada. Entonces, cuando algo es propio, se defiende con pasión, con entrega, como le digo a ellos, se deja la vida. Entonces, para que las ideas sean comunes, se le da forma entre ambas partes. El jugador tiene vivencias dentro del campo que el entrenador necesita saber su punto de vista para darle forma en detalle a esa idea madre que desde la cabeza la plasma en el campo de juego. Pero para que un equipo funcione se necesita la convicción del jugador y que sienta la idea como propia y no que ejecuta la idea del circunstancial entrenador. Y uno como entrenador y formador, ¿por dónde le entra al jugador para que llegue ese convencimiento? Primero, desde la claridad y la simpleza para expresarlo. Segundo, en la ejecución, en los entrenamientos, transformar la palabra en acciones. Tercero, que sea una idea agradable. Me parece que no hay jugador de fútbol que no le guste jugar bien, tener la pelota todo el partido, atacar, hacer goles, es la esencia del juego. Y por último, se termina de convencer con los resultados. Porque una idea puede ser muy bonita, muy agradable, pero si no ganás, no es completa. ¿Y en algún momento sentiste que un equipo tuyo te haya soltado la mano, por así decirlo, en cuanto a tu idea? Decir, bueno, no le puedo entrar por ningún lado, o no agarran mi idea. No, todos los equipos que dirigí me parece que la convicción sobre la idea está. Yo te hablé primero de la simpleza para expresarla, después llevarlo al campo en la práctica, en los entrenamientos. Tercero, que se sienta cómodo y cuarto, que gane. Por ahí hay equipos míos que le costó ganar y yo mismo decidí que los jugadores escuchen otra idea. Eh, Me pasó en Temperley, el último Temperley mío. Yo estoy convencido que ese equipo sabía lo que quería y que había muchos jugadores del año anterior, pero los resultados fueron distintos. Y un inicio donde se trastabilla un poco, yo creo, como le dije esa tarde a la dirigencia, necesitan otro mensaje y volver a creer, barajar y dar de vuelta. Pero lo que se dice, soltarse la mano,
jamás. La verdad que de los jugadores recibí siempre nobleza y entrega, con resultados distintos, por supuesto. Mencionás esa última etapa en Temperley y te pregunto, ¿fue por decisión propia que te fuiste, no? Sí, sí, me he ido 2 veces de clubes, me fui de Temperley en el 2017 y de Aldo Civi el año pasado, y planteé lo mismo. En ese momento en Temperley la dirigencia no estaba de acuerdo con mi decisión. Yo ya se los había dicho, que el equipo necesitaba otro mensaje. Era un plantel joven, jugadores que por ahí los resultados adversos los habían golpeado un poco y necesitaban energía y, como dije recién, un mensaje nuevo. Y siempre pedí que se respeten mis decisiones. Cuando yo planteaba un esquema de juego determinado, la dirigencia me lo respetó. Cuando le pedí eh, la alta o la baja de determinado jugador, me lo respetó. Y en ese momento la decisión era cambiar de entrenador. Mi decisión era que Temperley tenía que cambiar de entrenador. Le pedí que por más que no estén de acuerdo me lo respeten y así fue. Una vez que tomo las decisiones, no son para ver qué eco tienen los demás, sino para ejecutarlas. Entonces, esa tarde Temperley necesitó un cambio de entrenador y fue lo mejor, por más que yo tenga que salir de un club que tanto quiero y un proyecto que estaba tan involucrado. Me parece que los objetivos institucionales están por encima de los nombres propios y había que hacerlo. Mencionaste a Los Civi en el medio y bueno, te tocó a llegar al Club de Mar del Plata reemplazando a Walter Perazo, actual técnico de Temperley, y te pregunto, uno cuando hace este cambio, ¿no? Que pasa a un equipo que se queda sin técnico, ¿habla con el técnico que dejó el cargo para más o menos saber qué es lo que dejan en el plantel o no? Se utilizaba mucho, ahora con las plataformas de base de datos y las posibilidades de ver partidos, se tiene muchísima información. Y muchas veces hablar con un entrenador puede ser condicionante de generar un preconcepto sobre una realidad que por ahí es preferible conocerla y en el día a día ir sacando sus propias conclusiones. Entonces yo con Walter tengo una muy buena relación, pero en ese momento no hablé con él. Sí hablé después de que el equipo ascendió. Sí, y bueno, ahí en esa charla que se dio, bueno, ¿qué pudieron hablar, qué pudieron conversar? No, eh, hablamos sobre el mérito compartido, porque Walter había armado ese plantel, había dirigido los primeros partidos con distintos resultados, el club había decidido el cambio de entrenador y yo creo que hay que ser memorioso y agradecido, ¿no? Él armó ese plantel, hizo la pretemporada, dirigió las primeras 8, 9 fechas, y me parecía injusto que quede fuera del, del agradecimiento y de los logros, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de eso, que a mí me tocó la última parte, a él le tocó la primera parte, pero que me parecía injusto que quede fuera del logro, del ascenso y del reconocimiento. Claro. El año pasado te pudimos ver en un partido de Temperley versus Barraca Central, que lo fuiste a ver en ese encuentro. Te pregunto, ¿por qué quedó tan arraigado ese sentimiento con Temperley? Más allá de haber jugado, salido campeón, ser técnico de inferiores y bueno, también haber sido entrenador de primera. ¿Qué fue lo que más te cautivó del mundo Temperley como para que se genere eso? Fui a ver, mientras que estuve en Buenos Aires, fui a ver todos los partidos. Fui una noche a la cancha de Atlanta, lo vi de local con Morón, con Independiente Rivadavia. Mirá, yo te cuento, de chico mi papá me llevaba a ver Independiente y El Porvenir por cercanía, y nunca me sentí hincha de un equipo. Y después cuando empecé a jugar, lo empecé a tomar con más frialdad todavía, ¿verdad? Mi papá hincha Independiente, yo había jugado inferiores de Racing, así que
no tenía un arraigo con ningún club. Pero Temperley me dio la posibilidad de, como jugador, jugar en primera, en el ascenso, pero en primera. Por historias vividas, mi sentimiento hacia Temperley y que al club le vaya bien y que es lo que yo siento. Entonces, cuando juega Temperley, si es posible jugar bien y ganar, sino que me encuentro con muchos amigos y es el lugar donde me siento feliz. Hablando un poco del presente, viste que no va a haber, no va a haber descensos ahora en lo que es el fútbol argentino. Te pregunto si esto va a favorecer en cierto modo el trabajo del director técnico o crees que bueno, la vorágine va a seguir siendo la misma, en donde si no se consiguen los resultados, va a ser determinante que los técnicos se sigan yendo de los clubes. Mira, Facundo, yo creo que la vorágine del fútbol argentino por un tema cultural eh, va a estar siempre. El índice de dramatismo puede variar si no hay descenso, si hay uno, si hay tres, si hay cuatro, por una cuestión de cultura y de idiosincrasia. Me parece que es muy difícil que el fútbol argentino disminuya en vorágine y en dramatismo. Eh, yo como entrenador digo que siempre hay que tener un objetivo y ese objetivo tiene que ser superador, si no los proyectos se amesetan y, y se pierde ese fuego sagrado de crecimiento. Para mí es indistinto que haya descenso, que no haya descenso, trabajo de la misma forma, con la misma ambición, intento que sea superadora y transmitirlo al club y a los jugadores. Eh, Vamos a ver qué resulta de esto, es una situación inédita, post pandemia, fútbol sin descenso, no creo que modifique mucho, el tiempo dirá si estoy en lo cierto o no. ¿Ves lejana la posibilidad de que se vuelvan a los entrenamientos? Teniendo en cuenta que ahora estamos en fase 1 y que supuestamente después del 18 de julio se vuelve a la fase 3, pero bueno, va a ver cómo continúa, ¿no?, el tema de los contagios a diario. Yo creo que con protocolos es necesario volver a entrenar. Nosotros tenemos que pasar a una etapa de convivir con el virus, con los cuidados necesarios, el distanciamiento social, las medidas de higiene, pero hay que seguir con la vida. Quizá la gente de riesgo tener aún más precauciones, pero me parece que el aislamiento tiene que llegar hasta un determinado punto y después tener los protocolos y los mecanismos para retomar el fútbol y todas las actividades. Hasta que no haya una vacuna, no vamos a tener tranquilidad absoluta, pero tenemos que seguir avanzando. No digo en lo inmediato, pero en algún momento te gustaría tener otra etapa en Temperley. Sí, cómo no. Temperley, yo puedo decir que es mi club. Si hay un club que quiere, como dije recién, que le vaya bien y yo puedo ayudar a que le vaya bien, para mí sería una satisfacción, un gusto, repito. Eh, Normalmente tengo muy buena relación en todos los clubes que trabajé, pero en Temperley tengo amigos. Entonces, hacer cosas con amigos, como no, es doble satisfacción. A modo de cierre, Gustavo, te voy a pedir que bueno, dejes un mensaje a la gente que va a estar viendo esto, más allá de que sea de Temperley o no, pero bueno, en este momento, en este contexto difícil que toca vivir, ¿qué le decís a la gente que está en su casa? Para el momento que nos toca vivir, paciencia, sabemos que todos tenemos realidades distintas, que lo primero es la salud, eh, que tengamos fe, que esto va a pasar, y a la gente de Temperley, mi agradecimiento eterno. Yo soy un agradecido no solamente de las posibilidades que me dio, sino de cómo se me trató. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por el contacto. Desde Identidad Gasolera te agradecemos, la verdad, por este tiempo, por abrirnos las puertas de tu casa. Así que bueno, esperemos que todo esto pase y que la próxima vez que hablemos sea en persona. Bueno,
Dios quiera que así sea. Un saludo grande para ustedes y toda la gente de Temperley. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.